esperanza firme en la oración, ¿verdad? Porque ahí es donde encontramos esperanza, encontramos la salida a través de la oración llegando a nuestro Padre. Le comento algo que tiene que ver con la palabra. Todos estos días, ya hace un mes, quizá más, me venía preguntando por qué nos cuesta orar. Amén. Porque quizás acá nos conocemos todos, veo caras ya conocidas. Uno cuando tiene que dar una palabra está más confiado porque está delante de la familia cristiana que tenemos, ¿verdad? Y esa pregunta me tenía, ¿por qué a los cristianos nos cuesta orar tanto? Yo creo que el orar son los cimientos del cristiano, donde tenemos que estar bien firmes en la oración que nos lleva directamente al Padre, a su presencia, ¿verdad? Eso lo sabemos todos. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta orar? Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Ya me coloco los ayudantes. Vamos a ir a Marcos, capítulo 14, versículo 37 y 38. Y este pasaje bíblico está cuando Jesús estaba en su última noche. Estaba por orar en Getsemaní. Y él no se fue solo a ese monte a orar. Lo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Llevó 3 de sus apóstoles para que lo acompañen en oración. Y vamos a ver una partecita de por qué nos cuesta orar. Y dice así la palabra de Dios. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne no. Amén. Y acá estamos viendo un ejemplo claro de lo que soy, de lo que somos, que nos cuesta orar. Jesús les pidió que lo ayuden en oración y los apóstoles se durmieron, le costaba. Como dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Este es un ejemplo que Jesús nos deja. ¿Cuáles son los problemas, las situaciones que vamos a tener para poder orar, para poder llegar a su presencia? Lo más importante de un cristiano. Esto también me ponía los ejemplos, me hacía ver los ejemplos míos, digamos mi forma también de orar. Y si yo tengo que ir a mi trabajo, entro 8:30, 8:15 ya tengo que salir para llegar en horario, ¿verdad? O sea que tenemos ese tiempo, sabemos que ese es el tiempo en que tenemos que ir a trabajar. Pero cuando tenemos que poner un tiempo para Dios, ¿qué hacemos? Entro 8:30, lo pongo el despertador a las 6 para poder orar. El despertador, la alarma suena, pero la apago.
La alarma vuelve a sonar, la vuelvo a apagar. Y el mío ya se hizo a las 7. A las 7 me levanto y me pongo a orar. ¿Qué nos quiere decir Dios con esto? Que tenemos que tener ese tiempo para Él. Así como tenemos horarios, obligaciones para trabajar, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener ese tiempo separado en el día para poder hablar con nuestro papá. Porque como le digo, esos son los cimientos del cristiano. Y muchas veces hacemos así. Tenemos que levantarnos, orar y nos damos vuelta. El espíritu, como dice, está dispuesto, mas la carne no. Y la carne nos vence. ¿Qué otro ejemplo también? Un cristiano, cuando tiene necesidad de Dios, cumple el horario. Cuando está en prueba, cumple el horario. Y quizás antes que suene el despertador ya está, porque no ha podido dormir toda la noche por la situación que estaba pasando. Tenemos que aprender a ordenar nuestra vida para nuestro Señor. Esta palabra, como me sirvió a mí, espero que les sirva a ustedes también, que nos habla y nos dice que busquemos más de Él, que busquemos de su presencia. Somos sus hijos, Él siempre nos escucha. Tenemos que ordenar nuestras vidas, ponerlo, como dice, por primer lugar a Dios, que lo amamos a Dios. Pero sin embargo, cuando Él nos llama a orar, nos damos vuelta. O quizás tenemos que ir a la casa de algún hermano a orar y no voy. Hoy día estoy cansado, voy mañana. ¿Verdad? Dios nos está hablando como iglesia, para que se levante una iglesia que sea guerrera en oración y que sea victoriosa a través de la oración. En este camino que Dios me marcó, yo creo que son como 5 o 6 años estando en el grupo de oración, no son en vano. El Señor siempre nos enseña a cómo tenemos que seguir en nuestra fe, cómo tenemos que seguir creciendo en nuestra fe. Y un cristiano que ora es un cristiano que está firme, es un cristiano que sabe lo que tiene que hacer, es un cristiano que es guiado durante todo el día por nuestro Dios, porque Él sí estuvo en este día en el primer lugar. Lo primero que busqué cuando me levanté fue su presencia. Y esa presencia lo va a acompañar, hermanos, durante todo el día. Y no son palabras dichas por decir. Son palabras verdaderas. Le comparto todo lo que me pasa. Y es Dios el que nos acompaña durante todo el día cuando nosotros lo buscamos como Él. Necesitamos de su presencia, necesitamos de su amor. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? A ese amor de Dios si no lo buscamos. ¿Cómo podemos decir que lo amamos a Dios si no lo buscamos? La palabra hoy es clarita. Pedro, ¿estás durmiendo? Y Pedro estaba durmiendo. Vino por segunda vez y seguían durmiendo. Así también, hermano, hay muchos hermanos que necesitan oración, que necesitan a cada uno de ustedes. Ustedes no están acá por casualidad. Ustedes no vienen todos los miércoles a la reunión de oración por casualidad, porque he venido. Es el Señor lo que los trae a cada uno de ustedes. Y el Señor quiere avivar ese espíritu que tenemos adentro, que esta iglesia se ponga en pie y que sea una iglesia guerrera,
una iglesia que intercede, una iglesia que ora. Que también esa oración sostiene a la misma iglesia, sostiene a los pastores, sostiene a todos los hermanos que están a cargo de distintos ministerios. La oración tiene poder. La oración es poderosa, hermano. No se cansen de buscar. Una de los primeros pero que ponemos nosotros es que estamos cansados. No nos queremos levantar, no queremos orar, estamos cansados. Y ponemos, en vez de levantarnos temprano, ponemos el horario 20 minutos, 30 minutos antes de ir a trabajar. Entonces ya no tengo tiempo para Dios, para orar. Y así como les digo, como ordenamos nuestra vida para trabajar, tenemos que ordenar nuestra vida para Dios. Dios nos ha traído a cada uno de los que estamos acá, porque Él tiene un propósito. Y no ustedes vienen por venir o por cualquier cosa. El Señor los trae y el Señor los está hablando a que busquen más de Él, a que busquen más su presencia. Una persona que ora todos los días y viene un problema en la familia, esa persona está tranquila. ¿Sabe por qué? Porque él ha orado. Ya buscó de mañana temprano a Dios y enfrenta la situación de otra forma, en la forma que le agrada a Dios. Esa pregunta que tenía yo para él, ¿por qué nos cuesta orar? Y en esta palabra, como les digo, nos mostró bien clarita por qué no podemos orar. Esa es una de las situaciones, porque estamos cansados, porque nos dormimos, porque no tenemos orden en nuestra vida para nuestro Padre. Y acá tengo un ejemplo de nuestro Señor Jesús. Él, siendo Dios, que dio su vida por nosotros, Él hacía esto. Y mire lo que dice su palabra. En San Marcos, capítulo 1, versículo 35 al 37. Y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oró. Y le buscaba Simón y los que estaban con él. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y el maestro le contestó: vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea, echando fuera demonios. Amén. En esta palabra nos dice que aún siendo el Hijo de Dios, que quizá no le hacía falta levantarse, Él se levantaba de mañana temprano, aún estando oscuro. Ese ejemplo nos deja que Él era muy humilde de corazón. Nos mostró como hombre esa humildad que Él tenía, que aún siendo Dios, Él se levantaba de mañana temprano a buscar la bendición. Y acá nos dice en su palabra que Él tenía que ir a predicar. ¿Por qué? Porque Él ya había orado. El Padre ya le dijo que tenía que hacer. Yo no tenía ninguna duda, porque Él tenía una comunión perfecta con el Padre.
¿Y saben a través de qué, hermano? Porque él era un hombre también, a través de la oración. Él se unía a su papá por entre medio de la oración. Hoy, nuestro Dios nos dice que tenemos que orar más, que tenemos que buscar más de Él. Y yo les aseguro, hermano, les aseguro que Dios le va a dar esa seguridad para caminar y para hacer la voluntad de Él. Porque una vez orado, escuchamos la voluntad de nuestro Padre y hacemos, tenemos que hacer su voluntad. Les quiero contar algo cortito que me sucedió. Sé que tenemos poquito tiempo. Tenía que haber un hermano el día domingo. Me pidió que vaya para que charlemos. Y no fui. Tenía otra cosa que hacer y no fui. Y le dije que el lunes a la noche, bien que salga del trabajo, voy. Y este hermano estaba re mal. Salí de mi trabajo a la tarde, me senté en la moto y afuera en el trabajo y me puse a pensar si tenía que llamarlo, mandarle un mensaje, porque vivía lejos, para no ir y que no lo encuentre. Y en ese momento vino una voz, esa voz del Espíritu Santo que vive en cada uno de ustedes, y que me dijo: anda callado, que no me anuncie que iba a ir. Por gracia de Dios le hice caso a nuestro Señor, porque uno escucha esa voz alguna vez que te dice: tenés que hacer tal cosa. Y me fui a la casa de ese hermano y estuvimos desde las 8 como hasta las 11 charlando. Él había cambiado su semblante, ya estaba mejor, habíamos leído la palabra, habíamos orado. Y cuando me estaba por venir me dijo: ¿sabes, hermano, que si vos me llamabas o me mandabas un mensaje, yo te iba a decir que no estaba? Si le mandaba un mensaje, una llamada, él me iba a decir que no estaba. Me salió una sonrisa de la cara cuando él me decía eso, y luego le conté. Le digo: yo cuando estaba por venir para acá, yo escuché una voz que me dijo: anda callado. Eso fue la despedida de la charla, que Dios había obrado y que por gracia de Dios lo había podido escuchar y ir a la casa de ese hermano. Y el hermano tenía en su pensamiento de decirme: no venga, porque no estoy, porque por esto, por aquello. Y ahí vi que la voluntad de Dios es buena y perfecta para nosotros. El enemigo tenía otros planes para él: que no escuche de la palabra, que no ore. Sin embargo, Dios, Él lo ve y lo sabe todo. Y me dijo: anda callado. Y esa ha sido la voluntad de Dios. Y este hermano se puso mejor cuando leemos las palabras y cuando hemos orado. Pero eso chiquitito, eso lo puso Dios, haciéndonos entender a nosotros dos que ha sido la voluntad de Dios que vaya, y no la mía, sino la de Él. Por eso le pido que oren más, que busquen más del Señor, porque Él tiene muchas puertas de bendiciones a través de la oración. Él lo que quiere a través de la oración: tener un hijo firme, un hijo completamente lleno de su fe, un hijo que va a orar y va a clamar por los demás, como hizo nuestro Señor Jesús también por nosotros, que oró y intercedió por cada uno de nosotros. El Señor quiere que avivemos ese fuego que tenemos dentro y que no lo dejemos apagar. Y la única forma de avivarlo es orando. Hermano, yo sé que ustedes pueden estar pasando cualquier situación, y esa situación nos deprime por ahí y no nos deja orar, porque eso no viene de parte de Dios.
Eso no viene de parte de Dios. La parte de Dios viene que nos trae paz, tranquilidad para enfrentar cualquier problema. Oración que hayan hecho ustedes, póngale en la firma que va a ser oración contestada. Quizás no en el tiempo que nosotros queremos, en el tiempo de Dios. Y mientras pasa el tiempo y nosotros seguimos clamando, estamos orando y estamos siguiendo buscando la presencia de Dios a pesar de lo que nos esté pasando. Yo le doy gracias a Dios por permitirme hablar de Él, permitirme de expresar lo que Él hace en mi vida, y estoy seguro que en la vida de cada uno de ustedes también. Él hizo algo en sus vidas, por eso ustedes están aquí. El Señor los eligió antes de la fundación del mundo. Si ustedes están acá los días miércoles y vienen a la reunión de oración, el Señor quiere algo de ustedes. Presten la atención, porque el Señor quiere algo de cada uno de ustedes. Orar me cuesta bastante. La carne no quiere, pero el Espíritu sí. Hermanos, tenemos que vencer esa carne que no quiere. Más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Él es el que nos va a dar la fuerza para levantarnos y orar. Yo quisiera tomarme el atrevimiento de preguntarle: ¿a quién Dios lo ha despertado a las 3 de la mañana? O entre 3 de la mañana. Bien por la hermana. Bien. Y yo sé que a muchos más. Quizá por ahí nos cuesta levantar la mano. A mí me pasó, también me pasa levantarme a las 3 de la mañana. ¿Le hago caso? Mayormente sí. Mayormente. Algunas veces me doy vuelta y me tapo y sigo durmiendo. Les cuento, porque esa es la realidad. Por ahí nos cuesta. Pero hoy el Señor nos da ese ejemplo, que a Él, aún siendo Dios, se levantaba de mañana muy temprano y sabía lo que tenía que hacer. Yo le doy gracias a Dios porque nos ha puesto en este camino. Que vamos a tener equivocaciones, vamos a tener. Que vamos a pecar, vamos a pecar. Pero tenemos a alguien que es nuestro abogado, alguien que dio su vida, alguien que nos limpió con su sangre. Y Él nos perdona, porque sabe que somos débiles. Pero Él no quiere que nos quedemos con esa debilidad. Hoy nos dice: levántate, no duermas, levántate. Y yo les aseguro, hermano, que no van a tener sueño durante el día, durante la tarde, porque sabe lo que tienen que hacer, porque Dios es el que lo levanta, Dios es el que lo sostiene. Y en su nombre le pedimos que sea usted orando, que sigan orando, que sigan buscando la presencia de Dios, que sigan en su camino, que no se dejen engañar con el enemigo, que son mentiras de la oración, que no son contestadas. Todas sus oraciones están en el cielo, y en el momento que Dios elija, Él va a contestar a cada una de las oraciones que ustedes hicieron. Hermanos, Jesús se levantaba de mañana muy temprano. Es uno de los ejemplos. Él oraba de noche. Tenemos que darle ese tiempo a Él. Quizás nosotros por ahí le dedicamos más tiempo al celular que a Dios. Y en el celular por ahí tenemos cosas a ver de Dios, y también hay cosas que entran que no son de Dios. ¿Verdad? Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la santidad. Él nos llama sus santos. Y eso es lo que Él quiere.
en un versículo de la Biblia dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados. Sé como yo soy, manso y puro de corazón, y su carga va a ser más liviana. El Señor nos está diciendo en ese versículo que seamos más humildes, que seamos más sencillos. Esa es la forma de tener una carga liviana, dice palabra de Él. Sean como yo soy, humildes y sencillos y puros de corazón, y su carga va a ser mucho más liviana. El Señor en toda su Biblia nos está aconsejando cómo buscar de Él, cómo llegar a Él más. Escuchémoslo, hermano. Dios nos ha elegido, y no nos ha elegido en vano. A ninguno de ustedes no lo ha elegido en vano. Él tiene ese propósito con usted. Cuando yo tenía que ir a ver a ese hermano, estaba con Dios, porque él me decía: andá callado. Y el otro hermano tenía en su mente que no iba a estar, que me iba a decir que no estaba. Cuando uno ora, hermano, tiene la mente bien livianita para Dios, tiene los oídos bien limpitos para Dios, tiene su corazón predispuesto para Dios. Yo le animo a que sean ese pueblo guerrero en la oración que busca a Dios. Que esta iglesia sea levantada en el nombre poderoso de Jesús, a orar, a interceder y a glorificar su nombre, el nombre de nuestro Dios. Amén. Hermanos, le dejo este versículo para que ustedes piensen. Pedro, ¿estás durmiendo? Que no seamos ese Pedro, podamos ser realmente un hijo de Dios, plantado bien en ese cimiento que es Cristo Jesús, que podamos seguirlo, porque esto no es de un día, de una semana, de un mes, de un año. No, hermano, esto es para toda la vida, y le damos gloria a Dios porque Él nos está sosteniendo a cada uno de ustedes acá. Por eso cuando venimos los miércoles nos veíamos, ya somos caras familiares, porque somos personas que estamos buscando en la oración y quizás no sabemos por qué venimos, por qué estamos, por qué perseveramos. Pero hoy Dios te dice que te ha elegido para ser un guerrero en la oración, en el nombre de Jesús. Ese es mi mensaje. Eso es lo que me contestó Dios. Que busque más de Él, que no deje de orar, que no deje de leer su palabra. Hermano, el que ora tiene poder. El que ora tiene poder de lo alto. El que ora puede echar demonios. El que ora puede sanar enfermos. Pero es Él quien actúa. Es Dios. Pero Él nos da ese don de que es arrimarnos a Él y pedir por cada uno de nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Amén.